Finalmente va a caer. Fracasó toda digamos, la propuesta de la Unión Europea de destruir a Rusia, de alejarse por completo del mercado ruso. Al final, Moscú fue más fuerte que Alemania, que Japón, que cualquier país de la Unión Europea. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero tenemos que arrancar con esta noticia tan maravillosa. Hay un malestar que continúa en aumento entre los diplomáticos de alto rango de la Unión Europea. Se espera que empiecen a discutir las recientes medidas unilaterales generadas por el poder de la jefa de la Comisión Europea. Así es, Ursula von der Leyen. Entre las reuniones de los líderes del bloque, más recientemente Ursula von der Leyen decidió firmar un acuerdo comercial histórico de la Unión Europea con el llamado bloque sudamericano Mercosur. Y parece que no todos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta es una medida que uno de los países más poderosos del continente, Francia, detestó por completo. No estaba de acuerdo. Ha señalado en diversas ocasiones que va a destruir su economía, pero von der Leyen dijo, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera y te aguantas, porque soy la presidenta de la Comisión Europea. Después, precisamente de este hecho, sonaba mucho la intención de sacar a Francia de la Unión Europea. Pero vamos a ver qué pasa. Von der Leyen fue más lejos que cualquier presidente de la comisión en la interpretación de su mandato, más recientemente con la decisión sobre el Mercosur, porque todos tienen que estar de acuerdo. Un diplomático de la Unión Europea, el diplomático como otros pidió anonimato para poder hablar con franqueza sobre von der Leyen, porque si llegas a hablar en contra de Úrsula, pues que estás fuera. Y dijo precisamente que el presidente Emmanuel Macron se opuso fervientemente a este acuerdo, porque París temía que perjudicaran a los agricultores y avivaran la ira contra el establishment y no asistiría incluso a la cumbre. Esto no está relacionado solo con el acuerdo del Mercosur, sino que en general tienen una especie de ruptura de relaciones entre los dos. Por eso, su oficina dijo que si bien va a asistir a otra reunión en Bruselas la próxima semana, viajará al territorio francés de ultramar de Mayotte, que se está recuperando de un ciclón catastrófico, así que no podrá reunirse con von der Leyen. No es la primera vez, y eso es algo que todos tenemos que entender. No es la primera vez que Úrsula se opone a una de las dos grandes capitales europeas, Berlín y París. A principios de este año, Bruselas impuso aranceles a las exportaciones de vehículos eléctricos chinos, una medida que Alemania detestó porque ya había hecho un acuerdo con China. Hace unos meses estuvimos hablando, incluso aquí en este canal, e incluso en el mío, Gaby López Informa, de la visita de Olaf Scholz a China. Fue prácticamente a rogarle a Xi Jinping que lo ayude con el tema de los vehículos, que le entregue equipos, porque su producción es demasiado cara y su economía se está cayendo a pedazos. Pero viene Ursula von der Leyen y dice, no, a mí no me importan tus acuerdos, a mí me cae mal Xi Jinping, y le vamos a poner aranceles a los vehículos eléctricos. Se acabó. Ya, habla con la mano, no me interesa. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Pero ahora va a tener un rival. El nuevo jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, dirige su primera cumbre. Las discusiones en los pasillos se centraron en la presidenta de la comisión. La verdadera conversación es sobre von der Leyen y hasta dónde puede llegar en su locura de poder. En su primer mandato de 5 años, von der Leyen se ganó la reputación de tomar decisiones unilaterales, de sobrepasar sus propias competencias y de excluir a los líderes de la Unión Europea de la toma de decisiones sobre cuestiones clave para los países que conforman la Unión Europea. Es ridículo que la colocaran otra vez como presidenta de la Comisión. ¿Qué le tienen o qué le deben
a Ursula von der Leyen para que no se puedan quejar. En el tema de las sanciones contra Rusia, la economía de todos los países de la Unión Europea se está cayendo a pedazos y a esta mujer no le importa. Redobló su control sobre la Comisión Europea al diluir carteras poderosas, dividiéndolas entre varias personas, de modo que el veredicto final sobre ciertas áreas políticas clave recaiga solo en ella. Y ella es la que toma las decisiones. El vacilante dúo franco-alemán está centrado en el ámbito interno, lo que le ha permitido sacar adelante decisiones a pesar de los vetos de Francia o Alemania. Ella toma decisiones, todas las decisiones, que son arrolladoras a la economía, al funcionamiento de cada uno de los países de la Unión. Tanto sus decisiones sobre el Mercosur como los vehículos eléctricos fueron un capricho de esta mujer. Sus defensores en Bruselas, como el líder de su partido de centro derecha, el Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo, argumentaron que esto es precisamente lo que un verdadero líder europeo debería hacer: defender los intereses europeos por encima de los intereses nacionales individuales. Aquí hay algo que se le olvida a este personaje y a Ursula von der Leyen. Ella no es nada. Ella realmente no es nada. Alemania es un país. Francia es un país. La Comisión Europea no es un país. Le dieron una especie de poder o para darle un cargo importante a alguien. Pero realmente no tiene o vale nada. Su salario no sale de la Comisión Europea, lo pagan los ciudadanos de Alemania, los ciudadanos de Francia. La Comisión no solo es responsable de la política comercial, sino que también tiene una necesidad de liderazgo, de acuerdo con Manfred Weber, el jefe de este partido. En su sentido, aplaudo y apoyo a Ursula von der Leyen por mostrar liderazgo en la reunión con el Mercosur, alguien que viene a limpiarle los zapatos. Hay algunos otros funcionarios que están furiosos, no solo por el acuerdo en sí, sino también por la forma de operar de von der Leyen. No puede seguir durante 5 años dando un paso hacia la derecha, un paso hacia la izquierda, un paso hacia un país determinado, hacia otro. Tiene que jugar la carta del consenso, porque la Unión Europea es eso, una unión de países en esta zona. Si no puedes convencerlos, tampoco puedes enfrentarte. Tampoco puedes decir, pues si no quieres no me importa y yo lo voy a hacer. Para otros países es demasiado delicado criticar a von der Leyen en público, pero cada vez más hay algunos que advierten que hay líneas rojas que no se deben cruzar. En las reuniones de costas con los líderes europeos antes de asumir su nuevo cargo, algunos líderes le pidieron que recalibrara un poco el equilibrio de poder entre la Comisión y los países de la Unión Europea. Eso es lo que dicen los diplomáticos, porque von der Leyen tenía una relación notoriamente difícil con el predecesor de Costas, con Charles Michel, pero los diplomáticos de alto rango de la Unión son optimistas de que la operación de von der Leyen con Costas sea un poquito más fluida. Los dos tienen un buen entendimiento. Von der Leyen estaba a favor de que el ex primer ministro portugués consiguiera incluso este cargo. Y aún así el viaje en solitario de von der Leyen a Turquía sin Costa la semana pasada, pues levantó sospechas porque se supone que van juntos a todo, ¿no? En fin, ya se va a ir. Lo que deberían de hacer todos es aplicar un voto de censura. Nadie te quiere, nadie te votó, no es democracia, vete del cargo y ya cumpliste tu periodo, hiciste una basura de toda la Unión Europea, ya, eso es todo, se acabó. Esperemos que hagan realmente algo al respecto. Por el otro lado, vamos a hablar de Georgia, otro país con otra mujer terca que definitivamente no quiere dejar el cargo. Ella era presidenta, es la presidenta saliente de Georgia
y se negó precisamente a abandonar el cargo, instando a la Unión Europea, a su amiga Ursula von der Leyen, a apoyar la celebración de nuevas elecciones en el país caucásico, que sería precisamente Georgia. Así lo proclamó durante una intervención ante los diputados del Parlamento Europeo que tuvo lugar esta misma semana en Estrasburgo. En el discurso, Zurabishvili hizo un llamado a Occidente para que se muestren más decididos ante las protestas que se prolongan en el país desde hace varias semanas, a raíz precisamente de la decisión del gobierno de congelar hasta el 2028 las negociaciones de la Unión Europea, o bueno, de la adición de Georgia a la Unión Europea. Pero, a ver, seamos honestos, dijeron vamos a congelar. Vamos a hacer una pausa, vamos a revisar. Eso de estar bajo el control de Ursula von der Leyen a estas alturas no suena nada bonito. Así que mejor vamos a ver cómo hacemos nuevamente que nuestro país crezca y no llegar como un miembro más de la Unión Europea. Tenemos que llegar como un país competitivo. Pero dijo esta mujer, si somos sinceros, hasta ahora Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. Hasta ahora Europa ha afrontado el reto a medias. Se podría y se debería hacer mucho más. Aquí los georgianos han estado luchando día y noche. Europa ha tardado en despertarse y reaccionar. Esto fue lo que dijo Georgia, señalando que hay un movimiento pacífico que reclama las nuevas elecciones para recuperar su futuro europeo. Seamos honestos, a nadie le interesa en este momento si forman parte de la Unión Europea o no. La gente que está luchando hoy, que se está manifestando, son partidarios o personas allegadas a esta presidenta saliente. No es necesario y tampoco es definitivo el unirse a la Unión Europea o el cancelar la unión por parte del nuevo primer ministro. No es permanente. Dijo, vamos a esperarnos un poco. No estamos en condiciones. Pero según esta mujer, Europa necesita encontrar el punto de influencia para actuar, que si no puede ejercer influencia sobre un país de 3.7 millones de habitantes, ¿cómo pueden esperar competir con los gigantes del siglo XXI? Prácticamente les dijo inútiles. Cabe recordar que el sábado pasado ya un colegio electoral formado por 300 diputados y representantes locales electos eligieron al nuevo mandatario, a Mikhail Kavelashvili, y obviamente tampoco le gustó a Salomé. Al comentarlo, ella calificó de parodia la votación parlamentaria en la víspera de su celebración. Además, una vez más, afirmó que no renunciaría a su cargo. Por cierto, no irá a ningún lado. No dejaré a nadie, estoy aquí y estaré aquí porque este país en este momento necesita una institución legítima por parte de un gobierno legítimo que realmente sea elegido y refleje la voz de esta sociedad y este país. Por lo que supuestamente ganó fue la trampa que hicieron en el tema de adherirse a la Unión Europea. No habían votos, iba ganando la oposición y solo ganaron en ese tema de las elecciones porque hicieron fraude. No nos dejamos engañar. Pero en el tema de las elecciones, ganó el partido que dijo vamos a tratar de hacer nuevamente acuerdos con Rusia. Lo habíamos estado comentando e incluso en mi canal Gaby López Informa, esta tarjeta de nosotros vamos a retomar relaciones y acuerdos con Rusia es lo que está llevando a varios países a ganar. Nada más. Eso es todo. Pero no es porque quieran o no a este nuevo líder, sino que ya no quieren a los que están hoy. Y hay una cosa que hay que dejar muy en claro. Ya hubo un proceso electoral. Ella no es la institución legítima ni el gobierno legítimo. Y esperemos que Occidente, la Unión Europea, impulsen su salida del cargo. Cuando es Venezuela se aplica el condenar y poner a otro como presidente, pero cuando es Georgia y te interesa la que está en el cargo, ¿no hay ningún problema y el otro es el fraude?
Por el otro lado, y finalmente, personal técnico del Fondo Monetario Internacional y autoridades del gobierno de El Salvador pactaron un acuerdo a nivel técnico. ¿De qué se trata este acuerdo? 1.400 millones de dólares para poner en marcha el llamado Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional y con esto respaldar la agenda de reformas que plantea la administración del presidente Nayib Bukele. Nuestro querido Nayib Bukele se vendió al Fondo Monetario Internacional. El personal técnico del fondo reveló que el acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación del director ejecutivo del organismo, busca reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal que sea ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas. Estos esfuerzos también van dirigidos a mejorar la gobernanza, la transparencia, la resiliencia, que serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento de este país, en una especie de contexto de fuertes mejoras de la seguridad, de acuerdo con la declaración emitida por Luis Cuvedú, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. También acompañado de Rafael Espinosa, el jefe de la misión para El Salvador. Tras mantener discusiones en San Salvador entre el 5 y el 14 de diciembre, finalmente se están revelando los acuerdos. Según la declaración, ya hay un monto acordado. El monto tendrá, digamos que una duración de 40 meses, es equivalente a 1.033,9 millones de los llamados derechos especiales de giro o 360% de la cuota de El Salvador. Servirá para atender supuestamente las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno. Además, se espera que junto con los 1.400 millones acordados, el programa pueda conseguir apoyo adicional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, para así totalizar un paquete de financiación global combinado superior a los 3.500 millones de dólares. Uno de los puntos claves de este acuerdo está relacionado con el uso del Bitcoin, algo que hizo muy famoso a Nayib Bukele. Lo implementaron como moneda digital reconocida y utilizada por el Estado. Y en particular para el fondo es fundamental mitigar los riesgos potenciales relacionados a este criptoactivo. Por ejemplo, si la aceptación del Bitcoin por el sector privado será voluntaria. La participación del Estado en actividades relacionadas con la criptomoneda es delimitada, medidas que se adaptan a las políticas del fondo y que se establecerán a través de reformas legales. Los impuestos se podrán pagar solo en dólares y la participación del gobierno en la billetera estatal cripto llamada Chivo se irá reduciendo gradualmente hasta desaparecer. Además, para salvaguardar la especialidad e integridad financiera y la protección de los consumidores e inversionistas, tendrá que mejorar la transparencia, la regulación y la supervisión de las industrias de activos digitales. El programa del fondo plantea la mejora del balance primario de El Salvador en un 3,5% del Producto Interno Bruto a lo largo de 3 años. Esto supuestamente ayudaría a situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85% en este 2024. Pero vamos a ser completamente honestos en esto. El Fondo Monetario Internacional necesita que El Salvador se endeude con dólares. Eso es lo único que le interesa. Extraño, porque la política de Donald Trump, o lo que intentan hacer incluso, es algo similar a lo que hizo El Salvador con el tema de las cripto. Un poco extraño, ¿no? Que el fondo le diga, tú no puedes tener cripto, pero tú, Trump, si quieres puedes hacer lo que desees. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.